Por ele, graças a Deus Pai. Amém. Conosco, o reverendo William Soto Santiago. La paz del Señor a todos. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Aprecio mucho la invitación de vuestro pastor aquí presente, Luis Carlos dos Santos, para estar aquí en esta congregación Nueva Vida, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Un saludo para todos los que están a través de internet o del satélite. Uma saudação para todos que estão através da internet ou do satélite. En otras naciones. Em outras nações. De la América Latina. Da América Latina. El Caribe. Do Caribe. Norteamérica. Da América do Norte. Japón. Japão. El África. A África. Y demás naciones. E demais nações. Para esta ocasión. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 18 al 29. Y dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desecháremos al que amonesta desde los cielos, se nos desviarmos daquele que é dos céus, la voz del cual conmovió entonces la tierra, a voz do qual moveu então a terra, pero ahora ha prometido, mas agora anunciou, diciendo aún una vez, ainda uma vez, y conmoveré no solamente la tierra, comoverei não só a terra, sino también el cielo. senão também o céu. Y esta frase, E esta palavra, aún una vez, ainda uma vez, indica la remoción de las cosas movibles, mostra a mudança das como cosas hechas como coisas feitas para que queden las inconmovibles. para que as imóveis permaneçam. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado, tengamos gratitud retenhamos a graça, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nuestro tema es O nosso tema la voz de Dios hoy. a voz de Deus, Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra as almas com sua y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. vontade e outra vontade. A través de la historia de la raza humana, Através da história da raça humana, la voz de Dios a voz de Deus le ha hablado al ser humano. tem falado ao ser humano. En el Antiguo Testamento No Velho Testamento, encontramos a Dios encontramos a Deus hablándole a Adán falando a Adão, y a los demás hombres de Dios de la antigüedad, homens de Deus da antiguidade, como Noé, como Noé, como Abraham, como Abraão, como a Isaac, como Isaac, como a Jacob como Jacó, y también e também a Moisés. a Moisés, A Moisés le dijo disse el ángel de Jehová: o anjo do Senhor: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob. de Isaac e de Jacó. Habiéndole dicho, Tendo comenzando, começando, yo soy el Dios de tu padre, eu sou o Deus de teu pai, el Dios de Abraham. Deus de Abraão, Y ahora, e agora el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, de Abraham de Arão, es el Dios de Abraham, é o Deus de Isaac y de Jacob, Isaac e de Jacó, y es el mismo Dios e é o mesmo Deus de Moisés, de Moisés, y es el mismo Dios e é o mesmo Deus del pueblo hebreo. do povo hebreu. Es el Dios creador É o Deus criador de los cielos dos céus y de la e tierra. da terra. Y ahora este Dios, E agora esse creador de Deus, los cielos y de la criador tierra, dos céus e da terra, miren cómo hablaba vejam como falava en el Antiguo no Testamento. Velho Testamento. Capítulo 7 Capítulo 7 de Zacarías, de Zacarias, verso 11 al 12, versículos 11 e 12, dice: diz: pero no quisieron escuchar. Eles, porém, não quiseram Antes volvieron la espalda e me deram y taparon sus oídos para no oír, e ensurdeceram seus ouvidos y pusieron su corazón como diamante, sim, fizeram seu coração para no oír la ley de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas primeros. mediante os profetas Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Y ahora E agora encontramos encontramos que Dios hablaba que Deus falava al pueblo hebreo ao povo hebreu por medio de su Espíritu Santo através do seu Espírito Santo, a través de los profetas. através dos profetas. Eran los profetas Eram os profetas, los instrumentos de Dios os instrumentos de Deus, en los cuales nos quais estaba el Espíritu Santo estava o Espírito Santo hablándole al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Vean aquí Vejam aqui, en 1 de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: 1, versículo 10 em diante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, inquiriram e trataram diligentemente a respeito desta salvação, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. esquadrinhando que pessoa ou que tempo o Espírito de Cristo que estava neles Era el Espíritu de Cristo era o Espírito que estaba en los profetas que estava nos del Antiguo Testamento, do Velho Testamento, hablándole al pueblo hebreo, ao povo hebreu, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o qual
cumprimentos de y las glorias que vendrían tras e ellos. as glórias que se les haviam Y ahora, e agora la voz a voz del que estará hablándonos hoy do que daquele que es la misma voz é a mesma que le voz habló a Adán, a Adão, que le habló a Noé, que falou a Noé, que le habló a Abraham, que falou a Abraão, que le habló a Isaac, que le habló a Jacob, que falou a Jacó, que le habló a Moisés, que falou a Moisés, y en el monte Sinaí e no Monte Sinai le habló al pueblo hebreo. falou ao povo. Esa misma voz, Essa mesma voz, que es la voz de Dios, voz de Deus, por medio de su Espíritu Santo, pelo seu Espírito Santo, ha estado hablando tem falado todo el tiempo. todo o tempo. Por eso es que Dios dijo al pueblo hebreo Por isso é que Deus disse ao povo hebreu que escucharan su voz. que escutassem sua voz. Y el pueblo hebreo dijo E o povo hebreu disse que escucharían que escutaria la voz de Dios. a voz de Vean Deus. aquí E vejam aqui, en Éxodo capítulo em Êxodo, 23, capítulo 23, versos 20 en adelante, versículo 20 em diante, dice: diz: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino Eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho y te introduzca en el lugar que yo he preparado. e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él Guarda-te diante y dele oye su e voz. ouve a sua voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, Porque não perdoará a vossa rebelião. porque mi nombre está en él. O meu nome está nele. Pero si en verdad oyeres su voz Mas se diligentemente ouvires a sua e voz, hicieres todo lo que yo te dijere, fizeres tudo o que seré enemigo de tus enemigos então serei y afligiré a los que te e afligieren, adversário dos teus adversários. porque mi ángel irá delante de ti. O meu anjo irá diante de ti. Y ahora, E agora, ¿dónde está la voz de Dios? onde está a voz de En el ángel de Jehová, No anjo do Senhor, y ahí está e aí está el nombre de Dios. o nome de Deus. Ese ángel de Jehová, Esse anjo do Senhor, a través del cual Dios através do qual estaba manifestado en el Antiguo no Testamento, Velho Testamento es Cristo é Cristo en su cuerpo angelical. em seu corpo. Por eso Cristo podía decir Por isso Cristo podia dizer en el capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan: 8, versículos 56 ao 58 de São João, antes que Abraham fuese, yo soy. antes que Abraão existisse, eu sou. ¿Y cómo era Cristo antes de Abraham? E como era Cristo antes de Era el Abraão? ángel del pacto, Era o anjo, el ángel de o Jehová, anjo do Senhor, a través del cual através do qual Dios hablaba. Deus falou. Por eso, Por isso, la promesa a promessa de la venida del Mesías, da vinda do Messias, ven aquí, vejam aqui, ¿cuál es? qual é? En Malaquías capítulo 3, Capítulo 3, verso 1, versículo 1, dice: diz: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de Todos sabemos que ese fue Juan el Bautista, Esse foi João Batista, el cual vino o qual veio con el Espíritu com o Espírito y poder y virtud de Elías, e poder de Elias, conforme a las palabras conforme as palavras del arcángel Gabriel, do arcanjo Gabriel, dadas al sacerdote Zacarías en San Lucas capítulo 1. em São Lucas capítulo 1. Y ahora E agora, el ángel le dice o anjo lhe diz, a Zacarías diz a Zacarias, que le ponga por nombre que lhe coloque por nome Juan. João. ¿Por qué no le diría? Por que não lhe diria? Ponle por nombre Elías. Coloca o nome de Elias. Porque cuando Dios se promete Porque quando Deus promete que enviará un profeta que enviará um profeta, y que esse profeta e que esse profeta es señalado é apontado por un profeta por um profeta, y por el nombre de un profeta pelo nome que él envió en el pasado, que ele enviou no passado, cuando Dios dice, quando Deus enviaré a Elías, enviarei Elias. es el espíritu ministerial de É Elías o espírito ministerial de operando operando en otro hombre. em outro homem. Es el Espíritu É Santo o Espírito Santo manifestado en otro hombre, manifestado em es outro operando el ministerio o ministério de aquel profeta daquele profeta anterior. anterior. Por eso vean ustedes también, Por isso vejam, cuando el profeta Elías quando o profeta fue arrebatado al cielo en aquellos carros de fuego o platillos voladores, como le dirían en este tiempo, como diriam neste tempo, luego depois Eliseo tomó el manto de Elías Eliseu pegou o manto de Elias y abrió el Jordán e abriu como lo había hecho el profeta Elías, como o profeta
Y los hijos de los profetas dijeron, filhos dos profetas disseram: el espíritu de Elías o Espírito reposó sobre Eliseo. repousou sobre Eliseu. Por lo tanto, Portanto, el ministerio de Elías o ministério de Elias continuó continuou en Eliseo. em Eliseu. Y luego continuó E depois continuou en Juan el Bautista. em João Batista. Y luego continuó E depois continuou en el reverendo William Branham en Norteamérica. do William Branham na América do Norte. Y para este tiempo final Para este tempo, tenemos la promesa temos a promessa que Elías de que Elias vendrá virá primero, primeiro, antes antes de la gran tribulación. da grande tribulação. Vean aquí Vejam aqui, en Malaquías, em Malaquias, la lectura que estamos leyendo, a leitura que estamos en el lendo, capítulo 4, no capítulo 4, versos 5 al 6 dice: versículos 5 e 6. He aquí, yo envío el profeta Elías, Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Por lo tanto, Portanto, antes de comenzar la gran tribulación, antes de começar a grande tribulação, Elías estará en la tierra. Elias estará na terra. Será Será la manifestación a manifestação del Espíritu Santo do Espírito que estuvo en el profeta Elías, y que estuvo en Eliseo, y y que estuvo en Juan el Bautista, y que estuvo en el reverendo William Branham, que esteve no reverendo William manifestado nuevamente el Espíritu Santo operando operando el ministerio de o Elías. ministério de Elias. Antes Antes que venga el día que venha grande y terrible de Jehová, o dia do Senhor, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, e converterá o coração dos pais y el corazón de los hijos hacia los padres. no coração dos filhos a seus pais, No sea que yo venga para que eu não y hiera la tierra con maldición. fira a terra com maldição. O sea, no sea que venga Dios Ou seja, para que Deus não venha y hiera la tierra e fira a terra con la maldición com a maldição de los juicios divinos dos juízos de la gran tribulación. da grande tribulação. Por lo tanto, Portanto, la promesa a promessa para este tiempo final es para este tempo final é que Elías que Elias estará estará en la tierra. na terra. Los hebreos Os hebreus están esperando estão esperando el cumplimiento de esa promesa. o cumprimento dessa promessa. Este es un libro hebreo. Este é um livro hebraico. Su título es La religión de Israel. A religião de Israel. Este libro contiene Este livro contém las fiestas hebreas. as festas hebraicas. Y ahora, E agora, en este libro nos dice neste livro nos diz que siempre que sempre que llevan a cabo que realizam la Pascua a Páscoa en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, ellos colocan eles colocam una copa uma taça de vino de vinho para el profeta Elías. para o profeta Elias. Vean aquí, Vejam aqui, en la página 77 na página 70 de este libro dice: deste livro, una de las costumbres más interesantes del Pesach dos costumes mais interessantes do Pessah es la colocación de una copa de vino é a colocação de uma taça de vinho para el profeta para Elías, o profeta Elias, que ascendió al cielo en un carro de fuego que subiu ao céu num carro de fogo y regresará para anunciar al Mesías, e regressará para anunciar o Messias, porque Elías es porque Elias el precursor precursor del Mesías. do Messias. Vamos a ver otro lugar, Vamos ver outro lugar, en la página 73 na página 73 de este mismo libro, deste mesmo, La religión de Israel dice: a religião de Israel diz, cuando llegue el tiempo del reino de la fe israelita, quando chegar o tempo do reino da fé israelita, Dios enviará a su profeta Elías, Deus enviará seu profeta Elias, que unirá el corazón de los padres al de los hijos, que unirá no coração dos pais a seus filhos, y el corazón de los hijos al de los padres, no coração dos filhos ao dos pais, y proclamará la paz universal imperecedera. e proclamará a paz universal. Ese es el verdadero precursor del Mesías judío, Que é o verdadeiro precursor do Messias judeu, el ángel de la unión, o anjo
da união y de la concordia en el mundo. no mundo. Y ahora vean E agora veja lo que está esperando o que está esperando el pueblo hebreo. o povo hebreu. Está esperando Está esperando a Israel. a Israel. O está esperando, corrijo, Esperando, corrijo, al profeta Elías. o profeta Elias. Y ahora E agora el profeta Elías o profeta Elias estará viniendo estará vindo. y eso será E isso será el Espíritu o Santo Espírito Santo en su manifestación em final sua manifestação final para regresar para el regressar Espíritu Santo o Espírito al Santo pueblo hebreo. ao povo. Recuerden que en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, Recordem que em Ezequiel 37, versículos 1 ao 14, aquellos huesos secos aqueles ossos que fueron unidos que foram unidos y vino nervios sobre ellos e vieram nervos sobre eles, y carne e carne, y piel, e pele, todavía ainda no tenía espíritu. não tinha espírito. Y le fue dicho al profeta, E foi dito ao profeta: llama al espíritu chama o que Espírito venga que venga de las cuatro esquinas de la tierra. dos quatro cantos da terra. ¿Por qué? Por quê? Porque el Espíritu de Dios, Porque o el Espíritu Santo, o Espírito Santo se fue se foi de Israel, de Israel, viajando por entre los gentiles, viajando por buscando un pueblo buscando um povo para el nombre del Señor. para o nome do Senhor. Eso es lo que ha estado haciendo, Isso é o que tem feito. y ese pueblo E esse ha estado povo siendo juntado, tem sido reunido. y ese pueblo que ha sido juntado E esse povo que foi reunido se llama se chama la iglesia a Igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ese es el pueblo Esse é o povo que el Espíritu Santo ha estado que o buscando Santo tem buscado para el nombre del Señor. para o nome do Senhor. El Espíritu Santo O Espírito Santo ha salido saiu buscando buscando las personas as pessoas para la gran fiesta para a grande de boda festa de del boda. Hijo de Dios. Y son bienaventurados São bem-aventurados los que son convidados que são a la convidados cena à ceia de las bodas del Cordero. Pues van a estar vão estar en la gran na grande cena de las bodas del Cordero bodas do en el Cordeiro cielo, no céu, en la casa na casa de nuestro Padre Celestial. do nosso Pai Celestial. Y ahora E agora encontramos encontramos que la gran trompeta que a grande o gran voz de trompeta grande voz de del Evangelio de la Gracia Evangelho da Graça la ha estado sonando tem soado el Espíritu Santo tem sido soado pelo Espírito por Santo todas las naciones por todas as nações y llamando e chamando y juntando e a ajuntando todos los escritos en el todos cielo os escritos no en céu, el libro no livro de la vida da vida del Cordero. do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, una obra maravillosa uma obra maravilhosa ha estado siendo hecha tem sido feita por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, el cual el día de Pentecostés qual no dia de Pentecostes vino sobre 120 personas sobre 120 y produjo en ellos el nuevo nacimiento. nelas um novo nascimento. Antes de venir el Espíritu Santo, Antes de o Espírito Santo vir, ellos no habían nacido de nuevo, eles não haviam nascido de novo, porque el nuevo nacimiento porque o novo nascimento es é para aquellos para aqueles que reciben a Cristo que aceitam y son bautizados en agua en su nombre, Cristo em água y entonces Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona de fogo e produz el nuevo nacimiento. novo nascimento. Ninguna persona puede decir, Nenhuma pessoa pode dizer yo me uní a la iglesia de eu Jesucristo me uni à igreja de Jesus Cristo, porque estoy yendo a una iglesia. porque estou indo a uma igreja. No. Não. Usted es nacido Você é nascido en la iglesia de na Jesucristo igreja de Jesus Cristo. al recibir el Espíritu Ao Santo. aceitar o Espírito, Así usted ha nacido você nasceu del agua da água y del Espíritu. e do Espírito, Ha nacido de la predicación del Evangelio de Cristo, nasceu da pregação do Evangelho de Cristo, no de una filosofía pagana, não de uma filosofia, sino del Evangelio de Cristo, do Evangelho donde se da a conocer onde se dá la primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo, y su muerte en la cruz del Calvario morte na cruz como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. nossos pecados, Y para que las personas e para que as pessoas reciban recebam de todo corazón de todo el sacrificio de la expiación por sus por pecados, seus pecados, suena primero sopra primeiro la trompeta. a trombeta De Año Nuevo, do ano novo, del Año Nuevo judío. do ano novo judeu, La trompeta a trombeta del día primero do dia primeiro del mes séptimo. do sétimo mês. Y ahora E agora,
para la iglesia del Señor Jesucristo, para a igreja do Senhor ha estado sonando esa trompeta tem soado essa trombeta desde el día de Pentecostés desde o dia de Pentecostes para traer para trazer a las personas as pessoas al sacrificio ao sacrifício de expiación de expiação por los pecados, pelos pecados, para que obtengan para que el perdón de sus pecados, sean limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, Espírito Santo e fogo y produzcan en esas personas el nuevo nacimiento, y nazcan e naçam en el reino eterno de Cristo. no eterno de Cristo. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. 1 ao 6. Y le dijo también, E disse também, no te maravilles não te maravilhes de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. nascer de novo. El que no nace Quem não nasce de nuevo, de novo pues no entra al reino de Dios. não entra no reino de Deus. Así Assim como el que no ha nacido como quem não en esta tierra, nesta terra pues no ha vivido en esta tierra. não viveu nesta terra. Así como tuvimos que nacer Assim como tivemos que nascer a través de nuestros padres terrenales, através dos nossos para poder vivir en esta dimensión terrenal, poder viver nesta dimensão, para vivir en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Así es como se obtiene el nuevo nacimiento y se entra al reino de Dios. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y para qué hay que buscarlo? Para entrar a Él. ¿Y cómo entramos a Él? entramos nele. Naciendo del agua y del Espíritu. Da água e do Espírito, Así entramos por la puerta que es Cristo. que é Cristo. Y ahora la puerta del reino de los cielos, del reino de Dios, es Cristo. Él dijo, Ele disse, yo soy la puerta. eu sou a El que por mí entrare por mim entrar, será salvo. será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. João 10, versículo 9. Por lo tanto, no hay otra forma para entrar al reino de Dios. No hay otra forma Não há outra para forma ser salvo. para ser salvo. Por lo tanto, Portanto, la salvación a salvação tiene una exclusividad. tem uma exclusividade. Y Dios le ha dado esa exclusividad Deus deu essa a Jesucristo. exclusividade a Jesus Cristo. El que quiera la vida eterna Quem quiser a vida eterna necesita precisa venir a los pies de Cristo arrepentido de sus pecados. Cristo dijo, Cristo disse, yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida. e a vida. Y nadie viene al Padre Quem vem ao Pai, sino por mí. senão por mim. Tiene la exclusividad Tem a exclusividade de la vida eterna. da vida eterna. Y ahora, E agora, todos los que han recibido a Cristo han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, nome recebemos han nacido de nuevo nascer como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Son una nueva criatura. são uma nova criatura. Tienen un cuerpo angelical Tem um corpo angelical. llamado el ángel de Jehová que acampa de alrededor de los que temen y los defiende. Deus nos defende. Cuando Pedro fue libertado de la cárcel Liberto da prisão por el Señor, pelo Senhor, por un ángel por um anjo que le apareció, que apareceu, luego vino depois veio a la casa de Marcos, à casa de Marcos, donde estaban orando por él, onde estavam orando por ele. y tocó la puerta. Bateu a porta. Y una joven llamada Rhodes E uma jovem chamada Rhodes vino para abrir la puerta, para abrir a porta. y cuando vio que era Pedro y oyó que era Pedro, Viu que era Pedro, no abrió la puerta de gozo, não abriu a porta de alegria. y se regresa a los que están en la casa Volta aos que estão na casa y les dice, e diz a ele: es Pedro el que está tocando la está puerta. batendo na porta. Ellos le dicen, Eles dizem a ela: Rhodes, Rode, estás loca. você está louca. Es su ángel. É o seu anjo. Ellos tenían conocimiento Eles tinham o conhecimento de que toda persona creyente en Cristo nacido de nuevo de Cristo, nascido de tiene un ángel. tem um anjo. Su ángel. Seu anjo, Eso es su cuerpo angelical. isso é o seu corpo angelical. Cuando un cristiano muere, Quando um cristão morre, va a vivir al paraíso vai viver en ese cuerpo angelical nesse corpo angelical. que se parece al cuerpo físico, Parece com o pero que es joven mas que é jovem y que es eterno. e que é eterno. Es inmortal. É imortal.
y permanecen en el paraíso e permanecem no paraíso. hasta que Cristo complete su iglesia Cristo complete a sua igreja y se levante del trono del Padre e se levante do trono do Pai y haga su obra de reclamo, e faça sua tomando el libro de los 7 sellos, pegando o livro, conforme a Apocalipsis capítulo 5, lo abre en el cielo abre no céu y haga su obra de reclamo. e faz a sua obra de reclamação Y resucite e ressuscita a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, eternos y jóvenes. e jovens. Y nunca más nos pondremos viejos. Nunca mais envelheceremos. Y nunca más habrá E muerte. nunca mais haverá morte. Tendremos el cuerpo nuevo y Teremos eterno um corpo novo e eterno que Dios que Deus en su mente em sua mente diseñó desenhou para cada uno para cada um de sus escogidos, de sus hijos, dos seus filhos de los que recibirá a Cristo que aceitaram Cristo y obtendrían el nuevo nacimiento. e obteriam um novo nascimento. Cristo lo que está haciendo O que Cristo está fazendo es una nueva creación, é uma nova criação, una raza nueva uma raça nova, con vida eterna. com vida eterna. Dios, cuando creó al ser humano, Quando criou o ser humano, le dio el cuerpo angelical primero deu o corpo angelical primeiro y luego e depois le dio el cuerpo deu o físico corpo físico del polvo de la do tierra. pó da terra. Cuando Quando encontramos a Cristo en la tierra, encontramos Cristo na terra, antes de Cristo tener su cuerpo de carne, antes de Cristo ter o seu corpo, tenía su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová. o anjo do Senhor. Y E antes que tengamos el cuerpo eterno, antes que tenhamos o corpo eterno, obtenemos obtemos el cuerpo angelical, o corpo angelical, que es el cuerpo que é o corpo en el cual no qual los que mueren creyentes en Cristo os que morrem, crentes em Cristo, continúan viviendo continuam vivendo en el paraíso. no paraíso. Un espíritu O Espírito es un cuerpo é um corpo de otra dimensión. de outra dimensão. Por eso en algunas ocasiones Por isso, em algumas ocasiões, el ángel de Jehová o anjo do Senhor apareció a diferentes personas apareceu a diferentes pessoas en forma física, em forma física, pero es un cuerpo mas é um corpo angelical angelical de otra dimensión. de outra dimensão. Encontramos Encontramos que también nos habla de Escritura que também a Escritura que nos Dios fala es el Dios que Deus é o de Deus los espíritus dos espíritos de los dos profetas, profetas, de esos cuerpos desses corpos espirituales espirituais de los dos profetas. profetas. Ahora Agora, veamos vejamos con más detalles com mais detalhes la lectura que teníamos a leitura que tínhamos de Malaquías capítulo de 3. Malaquias 3. Ya vimos Já vimos que este mensajero que esse mensageiro que viene preparándole el camino que vem preparando o caminho al Señor ao Senhor fue Juan el Bautista. foi João Batista. Sigue diciendo, Continua dizendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. O anjo do concerto a quem vós desejais. He que viene, Eis que vem ha dicho Jehová de los ejércitos. do Senhor dos exércitos. El ángel de Jehová, O anjo do Senhor, el ángel del o pacto, anjo do pacto, es el que vendría, é o que viria, al cual ao qual Juan el Bautista le prepararía el camino. Por eso Jesús podía decir, por isso, antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, yo soy. eu sou. ¿Cómo era? Como era? Era el ángel del Era pacto, o anjo do pacto, el ángel de Jehová. o anjo do Senhor. Fue el que le dio el pacto Foi o que deu o pacto al pueblo ao hebreo povo hebreu en el monte Sinaí. no monte. Fue el que le dio Foi o que deu la ley. Dios por medio Deus a del ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso dice la Escritura a Escritura diz en Hebreos em Hebreus, y en el libro de los Hechos no livro dos Atos, que Dios le dio la ley que Deus deu a al lei pueblo ao hebreo povo por hebreu comisión de ángeles. comissão de anjos. Y ahora E agora encontramos encontramos que Jesucristo es que Jesus Cristo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, el cual vendría a la raza humana en carne a humana, raça humana em y carne ese sería humana. E esse el seria Mesías prometido o Messias prometido para el pueblo para hebreo. o povo hebreu. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice, Em São João, capítulo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego aquí en el mismo capítulo 1, verso 9 al 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son engendrados por el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento son los hijos de Dios. Y aquel verbo, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verbo, que era con Dios, y era Dios, y creó todas las cosas, se hizo carne, se hizo hombre, y fue conocido por el nombre de Jesús. El ángel del pacto, donde estaba el nombre de Dios, ahora vino en carne humana, naciendo en Belén de Judea. Y por eso él podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre está en el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, haciéndose carne, ahí tiene el nombre de Dios. Por eso, todas las cosas que Cristo hizo, las hizo en el nombre de su Padre. Por lo tanto, fue el Padre, por medio de su Espíritu Santo, obrando a través de Jesús y hablando a través de Jesús. Cristo decía que Él no hablaba nada de sí mismo. Era el Padre, Dios, por medio de su Espíritu Santo, hablando al pueblo hebreo. Ninguno de los profetas hizo nada. Fue Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que ha hecho los milagros a través de los profetas. Ha sido obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Moisés no hizo ningún milagro en Egipto. Lo hizo Dios por medio de su Espíritu, hablando a través del profeta Moisés. Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que le envía. Eso está en Deuteronomio, capítulo 18. Por lo tanto, podemos ver cuál es la forma de Dios hablarle a su pueblo. Por eso es que el pueblo hebreo está esperando un profeta, y está definido en la promesa bíblica para el pueblo hebreo quién será ese profeta. La Escritura dice que será Elías. Por lo tanto, el ministerio de Elías estará siendo operado en ese hombre que va a darle el mensaje precursor de la venida de Cristo, del Mesías, al pueblo hebreo para este tiempo final. Vean aquí en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis. ¿Y por qué Dios dice, y Moisés dice, que escuchen a ese profeta? Vamos a ver por qué. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca su palabra, en la boca del profeta que Dios envía en medio del pueblo de Dios. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare.
Un profeta enviado por Dios, profeta enviado por Deus, ungido por el Espíritu Santo, ungido pelo Espírito Santo, no viene para hablar tonterías. não vem para Viene para hablar la palabra de Dios que Dios ha colocado en su boca para esa edad o para esa dispensación. Hay profetas Tem profetas a través de la Escritura através da Escritura que han sido enviados. que foram enviados. Pero ¿sabe cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? Quantos profetas dispensacionais Deus tem? Poquitos, Pouquinhos, solamente 7. apenas 7. Con 7 le basta. Com 7 é suficiente. Adán el primero para dispensación de la inocencia, Para a dispensação da inocência, Set el segundo para dispensación de la conciencia, o segundo para a dispensação da consciência, Noé el tercero Noé é o terceiro para dispensación del gobierno para a humano, dispensação do governo humano, Abraham el cuarto Abraão o quarto para dispensación para a dispensação de la da promesa, promessa, Moisés el quinto Moisés é o quinto para dispensación de la ley. para a dispensação da lei. Recuerden que cada mensajero dispensacional Lembre que cada mensageiro viene con un mensaje com uma mensagem dispensacional dispensacional. y el Espíritu Santo en O él Espírito Santo nele da ese mensaje. dá essa mensagem. Por lo tanto, la voz de Dios Portanto, a voz de Deus para cada dispensación cada dispensação está en el profeta dispensacional que le envía, dispensacional hablando ese mensaje dispensacional. mensagem dispensacional. Luego de Moisés, Depois que fue el quinto profeta dispensacional, profeta dispensacional, viene el sexto profeta dispensacional, sexto profeta dispensacional, nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus. Y luego, E depois, para la séptima dispensación, para a sétima dispensação, ahí tenemos aí temos el profeta prometido, o profeta prometido, Elías. Elias. Ese será, Esse será, en el tiempo final, no tempo final, el profeta o profeta de la dispensación da dispensação del reino do reino para introducir para introduzir todo el programa divino todo o programa correspondiente correspondente al glorioso ao reino glorioso milenial de Cristo. Y él será E ele será el precursor o precursor de la venida del Señor da vinda do Senhor para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y con él E com ele vendrá también virá também Moisés, Moisés. porque ellos son Porque eles, los dos olivos as duas de oliveiras, Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, dos 1 ao 14, y de Apocalipsis e de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, o capítulo 11, verso 3 en adelante, capítulo 11, versículos 13 em diante, a través através de los dos olivos, das duas oliveiras, la humanidad a humanidade estará escuchando estará escutando la voz de Dios a voz, para el día postrero, la voz de Dios a voz de Deus para la dispensación del reino. para a dispensação do reino. En este tiempo Nesse estamos en un entrelace estamos em dispensacional. dispensacional, En los entrelaces dispensacionales lançamentos dispensacionais, es donde Dios envía é quando Deus envia un profeta dispensacional. profeta dispensacional. Y esa es la clase de profeta Esse é o tipo de profeta más grande que Dios tiene. que Deus tem. Cuando Él lo envía Quando ele envia algo grande, algo grande, Dios tiene para llevar a cabo Deus tem para realizar una dispensación, uma dispensação, está llegando a su final, está chegando ao y una nueva dispensación fim, uma nova dispensação se está entrelazando. está se entrelaçando. Y eso viene a ser Isso vem a ser la antesala a antessala de la dispensación da dispensação que va a gobernar, governar, que va a regir que vai reger sobre el planeta Tierra. sobre o planeta Terra. El reino de Cristo, O reino de Cristo, reino milenial, reino milenial, con el pueblo hebreo com o povo y para toda la humanidad, para toda a humanidade, corresponde corresponde a la dispensación del reino. dispensação do reino. Y por consiguiente, E, consequentemente, la voz de Dios a voz de Deus está dando a conocer está dando a conhecer todas estas cosas todas essas que coisas deben suceder pronto. que devem acontecer. La misma voz A mesma voz que habló en el huerto de Edén, falou no jardim do Adán, a Adão en diferentes em ocasiones, diferentes ocasiões y que le habló e que falou también a Noé más adelante, mais adiante y le dijo e disse que vendría un diluvio que viria dilúvio con el cual la raza humana sería destruida, qual a raça humana seria y no llovía en esos días chovia naqueles dias, como llueve en la actualidad. como chove hoje, Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? mas existe alguma coisa impossível para No la hay. Deus. Não existe. Si Dios dice que va a llover, Deus diz que vai chover, aunque no llovía, ainda que não
iba a llover. choveria Y llovió. e choveu. Por lo tanto, Portanto, la palabra de Dios, a palavra de Deus colocada en la boca de un profeta colocada na boca de y hablada por ese profeta, falada por esse profeta se tiene que cumplir. tem que se cumprir. Porque es Dios Porque Deus hablando falando a la raza humana. à raça humana. En la actualidad Atualmente, estamos en un entrelace dispensacional. um entrelaçamento dispensacional. Así como para la iglesia del Señor Jesucristo Assim como para a igreja do Senhor Jesus Cristo, se ha estado sonando, tocando la trompeta tem sido soado ou tocado de la predicación del Evangelio de Cristo, da pregação do Evangelho de Cristo, dando a conocer dando a conhecer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. a cruz do Calvário Para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, la fiesta de las trompetas festa das trombetas se cumplirá se cumprirá bajo el ministerio sobre o ministério del profeta do Elías, profeta Elias, a través del cual através do la voz de Dios a voz de Deus va a hablarle al pueblo hebreo vai falar ao povo hebreu y el pueblo hebreo dirá: e o povo hebreu dirá: esto era isto era lo que yo estaba esperando. que eu estava esperando. Por lo tanto, Portanto, la voz de Dios a voz de Deus para el día postrero, para o último, para el pueblo hebreo, para o povo hebreu será será la voz del Espíritu a Santo voz do Espírito hablando falando a través através de un hombre de homem en el cual no qual Dios estará operando Deus estará el operando ministerio o ministério del profeta do Elías. profeta Elias. Si usted le pregunta Se você pergunta al pueblo hebreo ao povo hebreu acerca del Elías que va a venir, do Elias que virá, ellos le dirán eles dirão que será un hombre, que será homem, pero ese hombre mas esse homem vendrá con el Espíritu de Dios virá com o Espírito y con la palabra de Dios e com a palavra para hablarla de Deus, para al pueblo hebreo. ao povo. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué han tratado de convertir el pueblo hebreo tentaram a Cristo y el pueblo hebreo como nación que o povo hebreu como nação no ha recibido a Cristo. não aceitou Cristo. Aunque millones de hebreos han recibido a Cristo, pero como individuos ellos. Indivíduos Y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la labor de predicar el Evangelio de Cristo a los hebreos no ha sido en vano. não foi em vão. Dios tenía Deus tinha y tiene e tem personas pessoas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida para llamarlos, para chamar para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el pueblo hebreo como nación o povo hebreu como nação todavía no ha recibido a Cristo. ainda não aceitou Cristo. ¿Y cuál es la evidencia que no ha recibido a Cristo? Qual é a evidência de que não aceitou Cristo? Que la religión del Estado Que a religião no es el cristianismo. não é o cristianismo. ¿Ve lo sencillo que es? Vê como é simples. Ahora Agora, encontramos encontramos que el pueblo hebreo que o povo hebreu sí va a recibir a Cristo, al Mesías, y lo está esperando. e está esperando Y dicen e diz que Él será que ele será el que traerá o que trará la paz a paz para Jerusalén para Jerusalém, y para todo Israel y para el mundo entero. para o mundo inteiro. Es que la paz É que a paz está bajo un nuevo pacto está sobre um novo pacto. y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo. Dios dijo que establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Como a casa de Judá Ese nuevo pacto todavía no lo han visto. ainda não viram. Por lo tanto, Portanto, no han tenido paz. não tiveram paz. La ciudad A cidade de Jerusalén, la ciudad de paz, a cidade de lo que ha tenido es guerra. que tem tido a guerra. ¿Por qué? Por quê? Rechazaron al Mesías, Rejeitaram no conocieron el tiempo de su visitación. o tempo da sua visitação Y entonces e então Cristo dijo Cristo disse que no quedaría piedra sobre piedra, não ficaria que no fuese destruida, derribada. derribada. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo Porque não conheceram de su visitación. Allí estaba la paz ali está para Israel y para Jerusalén, para Jerusalém, pero rechazaron al que traía la paz, al príncipe de paz, y por consiguiente rechazaron la paz. rejeitaram a paz. Y lo que han tenido E o que tiveram son guerras. são guerras. Pero la promesa es Mas a promessa é que Dios le va a dar paz que Deus vai dar paz a Israel, a Israel, a Jerusalén a Jerusalém y al mundo entero. e ao mundo inteiro. Eso es Isso é bajo el glorioso reino sobre o glorioso milenial milenial del Mesías. do Messias.
de Jesucristo, el cual se sentará en el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. Él es el hijo de David. Y por consiguiente, la paz de Cristo estará sobre Jerusalén, sobre todo Israel y sobre la humanidad. Porque el reino del Mesías, de Cristo, del Cristo, es universal. Gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todos los gentiles que sobrevivan a los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, antes de que comience la gran tribulación, Elías será visto sonando la trompeta de esa fiesta de las trompetas de Levítico capítulo 3, verso 24. Quizás hay personas que digan como Aarón y como Miriam o María. ¿No ha hablado Dios también a través de nosotros? Ninguno de los dos era profeta. El profeta era Moisés. Y fue a través de Moisés que Dios habló y trajo el mensaje de la dispensación de la ley. Por lo tanto, no le pudieron quitar la posición a Moisés de ser el portador de la voz de Dios para el pueblo hebreo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Los profetas tienen las dos conciencias juntas para oír de Dios y hablar al pueblo la palabra de Dios. Por lo tanto, la misma voz que habló en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí estará hablando en este tiempo final. Esa es la voz que ha estado también en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hablando a través de San Pedro, de San Pablo y demás mensajeros que han sido enviados. Es la voz del Espíritu Santo dándonos el Evangelio de la gracia. Y esa misma voz le dará al pueblo hebreo el mensaje de la dispensación de los reinos por medio del ministerio de Elías. Por lo tanto, esa es la forma en que Dios estará hablándole al pueblo hebreo, y por cuanto es antes que venga el día grande y terrible de Jehová, antes que venga la gran tribulación, la iglesia del Señor Jesucristo verá a Elías y escuchará su voz. Elías estará en la tierra. Ahora, ¿dónde estaba Elías cuando Dios le habló con aquella voz apacible? Dios, monte Sinaí. Y el monte Sinaí tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora no estamos en el monte Sinaí, sino que estamos en el monte de Sión, la Jerusalén celestial. Estamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la misma voz que habló en el Sinaí y luego que estuvo en los diferentes profetas hablando al pueblo hebreo y que estuvo en nuestro amado Señor Jesucristo, conforme a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios a los padres? Por los profetas. Eso es la Escritura. Tenemos que ser
fundamentalistas. Tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Tenemos que ser cristocéntricos y Él es el verbo, la palabra. Por lo tanto, tenemos que ser la palabra. No creyendo cuentos, sino creyendo la palabra de Dios, la voz de Dios. Para eso estamos en la tierra, para oír la voz de Dios en este tiempo final. Como estuvieron en la tierra todos los que escucharon la voz de Dios en tiempos pasados. Sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora nos preguntamos, ¿pero no fue Dios el que hizo el universo? Porque Génesis 1 dice, en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice que fue por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios, el cual estaba en su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, a quien constituyó heredero de todo. En la tierra, muchas personas dicen, yo tengo tantas propiedades y tengo tanto dinero. Pero Dios dice que de Él es la tierra, de Él es el oro y la plata. Nadie tiene nada. Todo le pertenece a Dios. Dios fue el que lo creó. Él es el dueño de todo. Y ahora Jesucristo, por medio del cual Dios creó todas las cosas, es el heredero. Por lo tanto, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora aquí tenemos más luz acerca de la creación del universo. La ciencia ha estado buscando el origen de la creación y no ha podido ver que la creación fue originada por Dios a través de Jesucristo. Y ahora dice, vamos a ver aquí en Colosenses, lo que nos dice capítulo 1 de Colosenses, versos 12 en adelante, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida de Israel, ahora Cristo, nuestro libertador, nos ha libertado del diablo, que es el faraón del reino de las tinieblas. Nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el heredero del reino de Dios, el heredero de todas las cosas. Por eso también Él es el heredero del reino de David y del trono de David. Cristo es el heredero de la monarquía de David. Y nosotros somos coherederos con Él. Por eso es que somos reyes y sacerdotes y jueces. Los santos juzgarán al mundo, dice 1 Corintios capítulo 6. Por lo tanto, en el reino de Cristo es que tenemos la bendición grande de parte de Dios. Vamos a continuar leyendo aquí.
Dice, diz en quien tenemos redención por su sangre, em quem temos a redenção, el perdón de pecados. a saber, a remissão dos pecados. Es por medio de Jesucristo É por Jesus Cristo y la sangre de Cristo e o sangue de que nosotros tenemos Cristo redención nós temos redenção y perdón de los e pecados. perdão dos pecados. Por lo tanto, Portanto, no hay otra forma não há outra para forma obter para obter redención redenção y perdón de pecados. e perdão de pecados. Es a través É através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Toda la Biblia, Toda a desde el Génesis desde hasta el o Apocalipsis, Apocalipse, da testimonio de Jesucristo. testemunho de Jesus. Cuando Dios le dijo Quando Deus disse allá en el huerto de Edén lá no jardim do Éden que la simiente de la mujer que a semente da heriría en la cabeza feriria na cabeça a la simiente a semente de la da serpiente serpente, y por consiguiente a la serpiente, e consequentemente a serpente estaba hablando estava falando de Cristo de Cristo como la simiente como a semente de la mujer. da mulher. Toda la Biblia, Toda a Bíblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Velho e Novo Testamento, está está centralizada centralizado en Cristo. em Cristo. Por eso podemos ver a Por isso Cristo podemos ver Cristo en todos los tipos em todos y figuras. os tipos e figuras. La Biblia es A Bíblia é centralizada centralizada en Cristo. em Cristo. Cuando podemos ver Quando podemos ver los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba en el Antiguo Testamento, no Velho Testamento, podemos ver podemos ver a Cristo Cristo representado, representado, tipificado tipificado en esos sacrificios. naquele sacrifício. La Biblia está A Bíblia está centrada centrada en Cristo. em Cristo. Por lo tanto, Portanto, si la Biblia está centrada en Cristo, se a Bíblia está focada, nosotros tenemos que estar centrados en Cristo. nós temos que estar centrados. Y Él es el verbo. Tenemos que estar centrados Temos que estar centrados en la palabra. na palavra. Ahora nosotros Agora nós tenemos que escuchar temos que escutar la voz de Dios. a voz Como la escucharon como escutaram otras personas outras pessoas en tiempos pasados. em tempos passados. Y si otros la pudieron escuchar, E se outros puderam escutá-lo, también nosotros nós la podemos também escuchar. podemos escutar. Cristo Cristo no se ha ido não foi, de la tierra. não se foi da terra. Él dijo, yo estaré con vosotros Ele disse, eu estarei todos los días hasta el fin del com mundo. dias até o fim do mundo. Lo que se fue O que se foi su cuerpo glorificado y está en el cielo está no céu. como sumo sacerdote haciendo intercesión. Pero Cristo en Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y ha estado E tem estado en y con su iglesia em sua igreja e todos los días, todos os dias hablándole falando a su iglesia. à sua igreja. Y su iglesia E sua igreja, de etapa en etapa, de etapa em etapa, escuchando escutando la voz de Dios a voz de por Deus medio por meio del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Cristo Cristo está en su iglesia está em sua igreja todavía, ainda, pero Cristo mas Cristo va a regresar vai regressar al pueblo hebreo ao povo hebreu para llamar para chamar a su pueblo o seu povo al arrepentimiento. ao arrependimento. Cristo, el Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo va a regresar vai manifestado regressar manifestado a través del ministerio de Elías através do ministério de para llamar y juntar para chamar 144.000 hebreos 4.000 hebreus y los va a llamar e vai chamar a la expiación, a expiação a que crean para que creiam en la expiación por los pecados, que es la expiación de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. do Calvário. Y ellos van a ver E eles verão y van a entender, e entenderão porque van a estar escuchando que estarão escutando la voz de Dios a voz de Deus en este tiempo final. neste tempo, La voz de Dios por medio de su Espíritu Santo pelo seu Espírito. a través del profeta Elías. Eso es lo que está prometido. Isso é o que está prometido. Yo no les puedo hablar Eu posso falar de ideas humanas. de ideias, Tengo que hablar a ustedes falar de ideias humanas. Tem que falar de lo que está en la palabra prometido para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y por cuanto es antes Quanto é antes, de comenzar la gran tribulación, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que é grande e terrível do Senhor, estaremos viendo estaremos vendo
el ministerio de o Elías. ministério de Elias. Y estaremos escuchando E estaremos escutando la voz de Dios a voz de por medio Deus, de su Espíritu Santo pelo seu Espírito Santo en el profeta do Elías. profeta Elias. El Espíritu Santo O Espírito Santo ha estado en medio de su iglesia. tem estado no meio da sua igreja. Y ahora, E agora, para este tiempo final, para este tempo final, se va a revelar al pueblo hebreo. se revelará ao povo hebreu. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu va a recibir a Cristo. vai aceitar Cristo. Por lo tanto, Portanto, Elías Elias tiene que ser un cristiano. tem que ser um cristão, Tiene que ser tem que ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo para poder llevarle para poder levar el Evangelio de o Cristo evangelho a los hebreos aos hebreus, para que sean convertidos sejam convertidos a la fe à fé cristiana, cristã, para que sean para que sejam convertidos sus corazones seus corações a Cristo. a Cristo. Tan simple como eso. Assim, Algunos podrán decir, alguns poderão dizer, pero ¿por qué hemos pasado tanto trabajo mas por que tivemos tanto trabalho para que el pueblo hebreo como nación reciba a para que o Cristo? povo hebreu como nação aceite Cristo? Porque el Elías, Porque o Elias, que tiene que hacerlo, que tem que fazer, no había aparecido não havia aparecido. y tiene que ser a través Tem que ser através de ese Elías prometido. desse Elias prometido. A través de ese Elías prometido Através desse Elias es que el Espíritu Santo e que o Espírito Santo manifestará el ministerio de Elías para o ministério de Elias y hablará e falará a través de él. através dele. Y ese mensaje que él traerá Essa mensagem que ele trará será será la trompeta a trompeta del día primero primeiro del mes séptimo do sétimo de la mês, fiesta de las da trompetas. festa das trompetas. Esa es la voz de Dios Essa é a voz de Deus para hoy, para hoje, para este tiempo final. este tempo final. En la voz de Dios Na voz de para este Deus, tiempo final para este tempo vendrán las bendiciones de Dios virão as bênçãos de y los Deus juicios de Dios e os juízos para ser hablados. para serem falados. Unos recibirán Uns receberão las bendiciones as bênçãos escuchando la voz de Dios. escutando a voz Otros de no Deus. desearán escuchar Não desejarão escutar y por consiguiente recibirán receberão los juicios divinos. os juízos divinos. Tan simple como eso. Simples assim. Unos Uns escucharán, escutarão, recibirán la fe, receberão a fé, la revelación a revelação para ser transformados para serem y llevados con Cristo a la sede de la boda del Cordero. a ceia das bodas do Cordeiro, Pero las vírgenes insensatas mas as virgens loucas no escucharán, no tendrán aceite en sus lámparas, terão azeite em suas lâmpadas, por lo tanto rechazarán portanto, rejeitarão al Espíritu Santo hablando o Espírito Santo en el día falando postrero no último dia, a través através del profeta do Elías. profeta Elias. Tan simple como eso. Simples assim. Ahora hemos visto Agora temos visto que aquel que aquele que está prometido que está prometido como la simiente de la mujer como a semente da mulher que heriría a la serpiente feriria a serpente en la cabeza na cabeça y por consiguiente e consequentemente al diablo, o diabo, que era el que estaba en la que serpiente, era o que estava na serpente, ha estado esteve Cristo Cristo en medio de su iglesia no meio da sua en igreja Espíritu Santo em Espírito Santo todo el tiempo todo o tempo y continúa e continua en este tiempo. neste tempo. La misma voz A mesma voz que estremeció el monte Sinaí, o monte Sinai, esa misma voz essa ha mesma estado en la voz iglesia de Jesucristo estava na igreja de Jesus. y una vez más E uma vez estremecerá mais, estremecerá no solamente la tierra, sino mas também los cielos también. os céus também. Esa es la voz Essa é a voz. que todos los escogidos de Dios, Todos os escolhidos que van a ser de Deus, transformados y serão llevados con Cristo a la sede de las transformados bodas del Cordero, na ceia das bodas do Cordeiro, estarán escuchando. estarão escutando. Y esa es E essa é la gran voz de a trompeta. grande voz de trombeta. La gran voz de A trompeta grande voz de trombeta que está señalada que está apontada para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, a todos os escolhidos conforme a San Mateo, de São capítulo 24, 4, verso 31. versículo 31. Por lo tanto, Portanto, esa es la voz essa é a voz que yo quiero estar escuchando quero estar escutando. en este tiempo final. Es la voz de Dios hoy, Hoje, para este tiempo para este en el cual vivimos, no qual vivemos, para la iglesia del Señor Jesucristo igreja do Senhor y después Jesus, e depois para el pueblo para hebreo. o povo hebreu.
Cuando ustedes vean quando vocês virem al pueblo hebreo o povo hebreu interesado interessado en escuchar esa voz, em escutar essa voz, ustedes comprenderán vocês compreenderão que ellos que eles estarán entendiendo estarão entendendo que esa es la voz que essa é a voz de la trompeta, da trombeta, de la gran fiesta de las trompetas, festa das trombetas, que los preparará que os preparará para recibir la expiación, para recibir a Cristo como la expiación como a expiação por sus pecados. por seus pecados. Ellos no escucharán otra voz, Eles não escutarão outra solamente escucharán la voz de Dios voz, a voz por medio de su Espíritu Santo a través del profeta Elías, do profeta Elias, que es la voz que é a voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo do seu Espírito en un hombre em homem que estará en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, ungido con el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ese es el único hombre Esse é o único homem que traerá que trará la voz de Dios, a voz de Deus, será el portador será o portador de la voz de Dios da voz de Deus para el pueblo de Dios, para o povo, para gentiles y para hebreos también, para hebreus também, para la iglesia del Señor para Jesucristo a igreja do Senhor Jesus, y para los hebreos también. para os hebreus também. Por lo tanto, Portanto, si oyes hoy su voz, se ouvires hoje a sua voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice San Pablo diz São Paulo, en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. versículo 7. Por lo tanto, Portanto, estén atentos vuestros oídos atentos vossos ouvidos a la voz de Dios hoy. à voz de Deus hoje. La voz de Dios A voz de Deus es conocida é conhecida porque lo que habla porque o que fala es la palabra. é a palavra. No viene con cuentos, Não vem com histórias, sino mas con la palabra. com a palavra. Por lo tanto, esa es la voz Essa é a que una vez más que uma vez estremecerá estremecerá no solamente la tierra, não só sino los cielos también. mas o céu também. Esa es la voz Essa é a voz de Dios por medio de por medio de su Espíritu Santo, pelo seu Espírito Santo que habló a través del profeta Moisés falou através y vinieron las plagas. e vieram Es la misma voz é a mesma voz en los dos olivos. nas duas oliveiras. Es la misma voz É a mesma voz en Elías. em Elias. Por lo tanto, Portanto, de en medio do meio del cristianismo do cristianismo saldrá sairá luego Elías depois Elias para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Si va a convertir el pueblo hebreo a Cristo, Vai converter o povo hebreu a Cristo. pues ¿dónde tiene que estar? Então, onde tem que En estar? medio del cristianismo. No meio do cristianismo. Ser un creyente en Cristo Ser um crente em Cristo. para poder llevar el mensaje Poder levar a de mensagem Cristo de Cristo a los hebreos. aos hebreus. Por lo tanto, tiene que ser Portanto, tem que ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. membro da igreja de Jesus Cristo. Un miembro de la iglesia de Jesucristo nacido de nuevo, Da igreja de Jesus Cristo, nascido que viene con el Espíritu de Cristo, vem com o Espírito de Cristo, hablando falando la palabra de a Dios. palavra de Deus. Y eso es Isso é la voz a voz de la gran trompeta da grande trombeta del día do dia de la fiesta da festa de las das trompetas trompetas para preparar al pueblo para preparar hebreo o povo hebreu para recibir la expiación, para receber recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador y obtener el perdón e obter o perdão de sus pecados. de seus pecados. El pueblo hebreo como nación O povo hebreu como nação va a creer vai crer. en Cristo. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque ya cree en Cristo en los tipos y figuras. Cristo nos tipos e figuras. El pueblo hebreo O povo hebreu es é cristiano en tipos y figuras. cristão em tipos e figuras. El pueblo hebreo es mesiánico Messiânico en sus tipos y figuras. seus tipos e figuras. Por lo tanto, Portanto, se tiene que materializar tem que se materializar los tipos y figuras tipos e figuras para creer, para crer, no en el tipo y figura, não no tipo, sino en la realidad mas na realidade, que fue representada en aquellos tipos y figuras. aqueles tipos e figuras. Pronto Breve, van a ver al pueblo hebreo verão o povo hebreu buscando. buscando. Hay hambre en la tierra, Tem fome na terra, conforme a Amós, conforme Amós, capítulo 8, verso 11. capítulo 8, versículo 11. Hambre Fome, no de pan, não de pão, ni sed
de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La palabra de Dios para hoy. ¿Y dónde estará? En Elías. El Espíritu Santo estará en Elías, hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo y luego al pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo, cuando vean a Cristo en el Espíritu Santo hablando a través de Elías, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Están esperando al precursor de la segunda vez de Cristo, y ese es Elías. Lo leímos también en Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6, y lo leímos también en el libro de la religión de Israel. Eso es lo que ellos están esperando. Ellos no están esperando a cualquier predicador. Ellos están esperando un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, que tenga la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Por tanto, es Elías que está en medio de la iglesia de Jesucristo, después en medio del pueblo hebreo, conocerá cómo tratar con el pueblo hebreo. Él sabrá cómo hablarle al pueblo hebreo. Y también sabrá cómo hablarle a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no habrá imitación. Será inconfundible, porque Él vendrá con la palabra pura de Dios. Vendrá hablando conforme a como está en la Escritura. Por lo tanto, la voz de Dios hoy, prometida, es la voz del Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Elías. Y eso es la gran trompeta que ellos están esperando, los hebreos. Pero estará primero en medio de la iglesia de Jesucristo esa gran voz de trompeta. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Ve? La trompeta para el pueblo hebreo y la trompeta para la iglesia del Señor Jesucristo. Todo es sencillo y todo está ya tipificado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nadie podrá tratar de acomodar algo diferente a lo que Dios ya ha establecido. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. En el tiempo para la voz que estremeció la tierra, estremecer la tierra y los cielos. Los juicios de la gran tribulación van a estremecer los cielos también. Pero hay una voz, es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo en el ministerio de Elías. Esa es la voz de Dios hoy para dispensación del reino en este entrelace dispensacional. El pueblo hebreo está esperando escuchar esa voz y está buscando Elías. Por eso ustedes verán como los hebreos van a estar buscando, porque ellos están buscando algo. Y es eso, están buscando la voz de Dios, porque hay hambre de oír la voz de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la trompeta de esa gran fiesta de las trompetas, para introducirlos a Cristo. La voz de Dios hoy
A voz de Deus hoje. hemos visto Temos visto cuál es la voz de Dios qual é a voz de para Deus este tiempo final. para este tempo final. Esa es la única voz Essa é a única voz que yo quiero escuchar siempre. que eu sempre quero escutar. La voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. O seu Espírito Santo. ¿Y dónde la E encontraremos? onde encontrarei? En la boca Na boca de un profeta dispensacional, profeta dispensacional prometido prometido, como el Elías, como Elias, que vendrá antes del día antes do dia grande y terrible de Jehová, antes de la gran tribulación. da grande tribulação. La voz de Dios hoy. A voz de Deus hoje. Si alguno Se alguém todavía ainda no ha recibido a Cristo como não Salvador, aceitou Cristo como Salvador, estamos en un tiempo estamos em que todavía hay misericordia en el cielo. que ainda há misericórdia no céu. Por lo tanto, Portanto, ya usted ha visto você já viu que el sacrificio de la expiación por nuestros pecados por nossos pecados es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo na cruz do Calvário. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario Cristo na cruz do Calvário no fue una tragedia, fue una bendición foi uma bênção para la raza humana. para a nação humana. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, Você ainda não aceitou Cristo, puede hacerlo en estos momentos fazê-lo nesse y yo oraré por usted. momento, eu orarei por você. Puede venir acá al frente Pode vir aqui à frente para yo orar por usted, para eu orar por você, presentarlo ante Dios, apresentá-lo perante para que la misericordia de Dios sea extendida a Deus, usted de Deus seja estendida até você a través através de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Todas las personas Todas as pessoas que todavía no han recibido a Cristo pueden que venir aceitaram Cristo podem vir para orar por ustedes para orar por você. en esta ocasión. Nesta ocasião, Todos queremos estar preparados, nós queremos estar preparados limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, de todo pecado com o sangue de Cristo. de modo que cuando Cristo se torne al pueblo De hebreo, modo que quando Cristo regresse ao povo hebreu, ya estemos nosotros listos nós já estejamos prontos para ser transformados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los creyentes en Cristo nacidos de nuevo no van a pasar por la gran tribulación. Van a ser transformados antes y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues ya en casi todos los países los niños de 10 años en adelante ya tienen conciencia del bien y del mal. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pueden continuar viniendo los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos ustedes. Los que están a través de internet y del satélite también pueden venir a los pies de Cristo, los que todavía no lo han hecho. Pueden continuar viniendo los que están en otras naciones, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos a estar puestos en pie. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, Cristo dice, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le demos la espalda a Cristo, Cristo nos dará la espalda delante de nuestro Padre Celestial. Sin Cristo, usted no puede entrar
al cielo. Usted no puede entrar a la vida eterna. Usted no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo. Si falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Los que están aquí presentes y los que están en otras naciones también. Vamos ya a orar para personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo y repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, tanto los que están aquí presentes como los que están en otras naciones. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti habiendo oído la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, perdona mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. En tus manos encomiendo mi alma, Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Padre eterno, Dios eterno, entrego en tus manos todas estas almas que han recibido a tu Hijo amado Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los que están aquí presentes y los que están en otras naciones. Señor, Padre Celestial, recíbelos en tu reino. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. En las demás naciones, donde tienen bautisterios listos con agua, pueden ser bautizados todos los que reciben a Cristo como Salvador. Y ustedes aquí presentes luego podrán ser bautizados también en agua en el nombre del Señor, para que Él les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, la voz de Dios hoy. Reverendo Luis Carlos dos Santos, muchas gracias por haberme invitado para estar aquí con usted y su congregación, con esta iglesia Nueva Vida. Es nueva vida lo que Cristo da a todos los que lo reciben como su Salvador. Y la nueva vida es la vida eterna. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Dejo a vuestro pastor, el reverendo Carlos dos Santos, para continuar.
Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essas vidas, Pai, que hoje tiveram os seus nomes, Pai, registrados aí no livro da vida. Obrigado por essa palavra, Pai, porque ela veio confirmar que há um povo, Pai, que é nascida de Deus. Esse povo nascido de Deus, Pai, é o povo que vai vencer o mundo, porque tu venceste. E esse povo está aqui hoje, povo, propriedade exclusiva ao Senhor. Te agradeço por cada vida que o Espírito Santo hoje trouxe aqui nessa manhã, para que pudesse, Pai, aqui receber essa bênção. Leva o seu povo em segurança para as suas casas, Pai. Cubra cada um, Pai, com o teu manto sagrado, para que os dardos do maligno não prevaleçam em uma dessas vidas, Pai. E eu te peço mais, Pai, os lares aqui representados, nesse momento, Pai, eles aqui saem com uma luz hoje especial, novos luzeiros, Pai, para que possa resplandecer em suas casas a tua luz, e aí jogar por terra todas as trevas, se porventura lhe estiver implantado. Eu te peço mais, Pai, da tua unção de sabedoria, de prosperidade, de saúde e de, principalmente, amor. Obrigado por essa manhã. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a igreja diga. Diga. Deus abençoe rico e poderosamente. Tenha um bom dia. Pastor, ¿qué es lo que usted siente en esta unión evangélica que acontece en el Brasil? Eu sinto que realmente é uma estratégia do nosso Pai, do nosso Deus, para que realmente possamos ter uma língua universal, né, de entendimento, que verdadeiramente temos que estar atento à palavra de Deus, quando ela diz que haverá uma voz que todos nós poderemos identificar, e essa mesma voz que falou com Moisés, como disse o reverendo, hoje ela fala também no meio da igreja, em várias denominações, mas nós temos que estar atentos. Eu acho que isso é uma parte, é uma estratégia de Deus, para que realmente o profeta possa ir alertando em todos os países, em nações, né, para que possamos estar preparados, para que haja o entendimento verdadeiramente da palavra do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu vejo, é muito importante esse trabalho. ¿Cuál fue la razón por la que usted invitó al reverendo William Soto Santiago para estar con nosotros en esta actividad? O convite nasceu a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversando com ele, né? A gente reconhece, eu acredito que é como os velhos cristãos da época, né, de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele ressuscita e eles ficaram aí na terra, e a identificação havia através de palavras, de gestos. A gente via que realmente um tinha o Espírito Santo, então eles se comunicavam muito bem com o outro. E verdadeiramente, quando a gente tem um encontro com o reverendo, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, que é muito importante. Então a gente de imediato aproveita esse momento, e foi aí que eu senti a necessidade de pedir a pessoas amigas que estavam com ele que pudesse trazê-lo na minha igreja, porque eu precisava que ele trouxesse a bênção aqui. ¿Y qué es lo que el Señor siente respecto a esta actividad? ¿Qué es lo que usted piensa sobre las personas que estuvieron presentes y pasaron al frente en esta actividad? Que se entregaram hoje, eu sinto que realmente como vem ratificar o que eu acabei de falar, que não é o homem que está falando, né? É o próprio Espírito Santo de Deus usando o profeta. E a palavra dele foi muito enfática nesse aspecto, né? Realmente ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, e com isso toca, fala no coração, no espírito, na mente, a pessoa sente a presença. Então, a única maneira que a gente tenha como reação é realmente levantar a mão e vir à frente, né? É uma pena que muitos aqui gostariam até de levantar de novo e vir de novo à frente, né? Mas eu acho que foi formidável, foi a presença de Deus hoje aqui, foi tremenda. Copastor, ¿qué es lo que usted siente que está aconteciendo en el Brasil para que haya una unión evangélica tan grande? Bem, no nosso Brasil nós temos encontrado verdadeiramente a ação do Espírito Santo, ou seja, o movimento pentecostal, né? O qual tem procurado unir todas as pessoas através da palavra que o Espírito Santo nos traz, e há uma compreensão
porque o Espírito Santo ele fala no profundo de cada coração e todos os povos, né, do sul ao norte, leste ao oeste, todos estão vindo através desta palavra que o Espírito Santo tem trazido através dos seus profetas hoje, que são os anjos da igreja, né, que estão ministrando. Então há verdadeiramente essa união, né, embora nós saibamos que existem várias denominações, nomes diferentes, mas a verdade é que nós estamos no mesmo Espírito e estamos levando a todo canto a palavra de Deus para que haja salvação de tantos quantos, né, ouvirem esta mesma palavra. Y referente a la actividad que tuvimos hoy día, ¿qué es lo que usted sintió, qué es lo que usted percibió que aconteció en la iglesia con la predicación del reverendo William Soto Santiago? É interessante que hoje, antes do reverendo chegar à igreja, nós tínhamos uma aula, né? E nós estamos ministrando esta aula com o título de O Reino de Deus. E hoje foi justamente, são 8 palestras, e hoje é a terceira palestra, A Porta do Reino. E dentro desta palestra, né, nós estávamos conversando ali na sala, até uma nossa irmã ali, eu falei assim, a palavra de Deus, ela vem se confirmar pelo mesmo Espírito, porque o nosso reverendo chegou aqui e falou desse Espírito, né, que desde Elias, né, e ele vem, né, para anunciar também ao povo hebreu, não é isso? Então eu falei para ela, poxa, que bom, né? Como me alegra, né? Ver que Deus está verdadeiramente agindo através de homens e mulheres que abrem o coração e deixam o Espírito Santo agir. Então, antes mesmo do reverendo chegar, nós estávamos já ministrando a palavra que veio, né, colaborar muito e encher meu coração de alegria de ouvir essa palavra, na qual eu vejo, estou, né, aberto ao Espírito Santo para ele também falar. E aqui na nossa congregação nós estamos ministrando essa mesma palavra da mesma sorte, entendeu? Que as pessoas possam também se chegar a Cristo e receber a salvação, como alguns hoje, nesta manhã, tiveram esta atitude, que é a principal atitude de um ser humano, em se voltar para o seu Criador. Eu fico louvando a Deus por tudo isso. Muchísimas gracias. Para nosotros es un grande privilegio y que Dios continúe bendiciendo grandemente esta congregación y a todos los colaboradores. Muito obrigado por vocês estarem aqui e por tudo que Deus fez nesta manhã, neste lugar. Eu louvo a Deus por tudo, em nome de Jesus.